Antes de iniciar con este webinar, decirles que será grabado y van a poder acceder a la grabación del mismo en su totalidad o en partes editadas a través de nuestro canal de YouTube de IVA Spain. ¿Qué pasaría si en lugar de hablar de requisitos hablásemos de relaciones? ¿Y si el verdadero valor del analista de negocio no estuviera en los informes o en los modelos, sino en las conversaciones que transforma? Y si no estuviera en los entregables, sino en los hilos invisibles que teje entre quienes no suelen escucharse. Y si no estuviera en los procesos que define, sino en la colaboración que hace posible, quizás entonces entenderíamos que el analista de negocio no solo traduce necesidades, sino que teje humanidad dentro de la organización. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a todos, dependiendo de la parte del mundo en la que se están conectando. Es un verdadero placer para IVA Spain el contar con todos ustedes en la tarde de hoy. Reciban todos una calurosa bienvenida. Mi nombre es Jorge López, actualmente VP de Eventos en IVA Spain, y junto a mi compañera Cristina Fernández, VP de Marketing y Comunicación, tengo el gusto de presentarles en el día de hoy el cuarto ya webinar de la serie IVA Spain Insights, webinars para analistas de negocio. Les recuerdo que esta iniciativa surgirá dentro de IVA Spain para ofrecer a socios de IVA Spain y a todos aquellos interesados en la disciplina del análisis de negocio un contenido de extraordinaria calidad que les pueda ayudar en su desarrollo profesional. Bajo el título El analista de negocio como tejedor de redes humanas superando silos para generar valor, nuestra ponente en la tarde de hoy, Emilce Serra, presidente de IVA Argentina, Project Manager, arquitecta experta en Lean Construction, Scrum Master, Business Intelligence, Coach Agile y docente en la UTN, además de speaker internacional y líder de la comunidad de analistas de negocios de PMI en Buenos Aires. En entornos organizacionales cada vez más complejos y fragmentados, en constante transformación, el analista de negocios asume un rol clave como integrador de personas, áreas y propósitos. En este webinar, Emilce propone explorar cómo el analista de negocios puede actuar como un tejedor de redes humanas, derribando silos, gestionando expectativas diversas y facilitando espacios de colaboración genuina. Analizará herramientas, enfoques, soft skills que van a permitir al analista conectar realidades disímiles, alinear visiones estratégicas y potenciar el valor de las iniciativas, contribuyendo a una cultura organizacional más abierta, ágil y orientada a resultados. Dicho lo cual, cedo la palabra a nuestra ponente en la tarde de hoy, Emilce Serra. Emilce, cuando quieras. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es un placer estar acá, verlos nuevamente. Es un honor y bueno, como decía Jorge, ¿no? Y paso por a compartir, a ver, la ponencia. Así empecemos a se ve, ¿no? Paso directamente acá a los objetivos. Voy a presentar. Corroboramos que se ve, ¿no? Sí, es mi pregunta. ¿Qué se ve la imagen? Sí, perfecto, Emilce, se ve correcto. Excelente. Bueno, como decía Jorge, y dejo aquí un poco detallado en esta filmina, ¿no? El objetivo. Donde dice, esta experiencia busca expandir la mirada del analista de negocios más allá de lo técnico, posicionándolo como un agente de conexión, aprendizaje y transformación cultural. El resultado esperado es una comprensión del liderazgo, uno que derriba barreras, une voluntades y pone al ser humano en el centro del sistema, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y empezamos hablando un poco de cómo es la visión del analista de negocios en esto de lo que es la gestión del requerimiento a la gestión de relaciones, ¿no? El analista de negocios ya no traduce solo requerimientos, se traduce realidades humanas. Imaginemos a una organización como un organismo vivo. Sus datos son la sangre, pero sus conversaciones son el oxígeno. Durante años, el analista de negocios fue visto como ese traductor técnico donde convertían las necesidades
del negocio en un requerimiento, en una estrategia, pero hoy el desafío es mucho más profundo, ¿no? ¿Cómo traducimos el sentido? Y el nuevo analista es un tejedor de redes humanas, por eso el título de esta ponencia, ¿no? En donde te detecta las corrientes invisibles de la confianza, del poder, del miedo, de la colaboración, que determinan cuán exitoso puede ser un proyecto o no. Su trabajo no solo es medir el valor, sino sostener las relaciones que lo generan. Por eso las organizaciones no son estructura o no solo son estructuras, sino son redes vivas de ese conocimiento, de esa conversación, y el analista de negocios cumple como guardián de esa red. Entonces, mi pregunta aquí es, desde su área, ¿no? Yo soy desde la industria de la construcción, en donde todo lo que es la gestión de la información, de los requerimientos, es un punto de dolor. Imagínense lo que es la gestión de la comunicación y la gestión de las personas, en donde desde mi posición, con este conocimiento de análisis de negocios, todos los sistemas de gestión ágil, me ha permitido poder ver ese panorama a nivel 360 de cómo poder cerrar esas brechas o achicar esas brechas desde esa posición humana, ¿no? de eh, Entendiendo obviamente el proceso técnico de cómo deberíamos en esta parte de construcción, en desarrollar y ejecutar la información como para que podamos ser mucho más estratégicos, más por sobre todo en nuestro país, que es bastante, tenemos, bueno, nuestros problemas económicos, políticos, de contexto. Entonces, el tener una herramienta, el tener un nivel de información, esto que es bastante técnico, nos permite, como decíamos, ser más estratégicos y poder estar en una posición mucho más de prevención y no de reacción. Pero si eso no está claro, imagínense, como decíamos, ¿no? El enfoque, el poder transmitirles a las personas, a nuestro equipo, vamos a trabajar así como silos, en donde cada uno, bueno, el proyecto está, entonces cada uno debe ejecutar según su expertise, que me ha pasado en desarrollar un proyecto como auditora en donde cada uno era un edificio en que cada uno tenía su posición, no estaba claro el alcance, no había información de tiempo, no estaba claro el objetivo estratégico en relación al económico financiero. Entonces el jefe de obra empieza a avanzar, 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 ha llegado a un punto en el que ese avance para él era de gran orgullo, pero ha generado de que se desbalancee las cuestiones financieras, por lo cual ha tenido problemas se tuvo que parar la obra porque financieramente no se le pudo pagar a los profesionales, a los contratistas. Entonces, ¿cómo es tan importante en una fase inicial el poder tener ese entorno colaborativo, ese entorno de escucha, esa presencia como para poder ver esos puntos de dolor, que en este caso la construcción tienen muchísimos? Entonces uno empieza a reducir esa brecha y empezar a, entre todos, entender esa realidad, ese contexto que tenemos a nivel empresa y a nivel proyecto, como para que en base a eso, a esa escucha activa, podamos ir en ese paso a paso lo más fluido posible y armoniosamente y entre todos poder colaborarnos. ¿Qué opinan ustedes en relación a su industria, no? Es mi pregunta. Pues exactamente lo que acabas de indicar me parece una visión humanista, ¿no? De las capacidades que aportamos a la gestión del cambio, los analistas de negocio, y en ese entorno de tanto disrupción tecnológica, donde la gestión del cambio trae tantísimas ambigüedades, miedos, dudas, desconfianzas, esta función, ¿no? De tejedor de relaciones y de gestión de la comunicación es
fundamental. Yo suelo trabajar en la industria de alta tecnología y sobre todo en relación con aumentar las capacidades de esos equipos de proyectos y con frecuencia veo que la mayor dificultad precisamente para implementar las magníficas oportunidades de la inteligencia artificial radica precisamente en la falta de diálogo y en la falta de entendimiento, en la falta de esas redes neuronales de comunicación. O sea que incluso antes de plantearnos cualquier solución, deberíamos plantearnos si efectivamente existe ese nivel mínimo de tejido que permita esa comunicación y esa colaboración idónea. Totalmente de acuerdo contigo. Exacto. Bueno, yo, como decía Jorge, soy docente de la Universidad Nacional Tecnológica, en donde es una capacitación a nivel financiero en una fase inicial de proyecto, en donde primero hago entender esa lógica de pensamiento de todas las áreas que compone un proyecto, que son importantes porque se convierten en una regla de negocio, es decir, trazabilidad de cómo va a llevar el equipo para poder ejecutar lo más a nivel foco, a nivel alcance, lo más fluido posible. Entonces, eh, estaban tan esperando a que ya necesito un flujo de caja, entender cómo funciona, no, pero primero tenemos que entender la información. Entonces ya después vamos a entender un poco estos sesgos, ¿no? Cómo impiden o perturban ese fluido, ese proceso. Entonces, en ese desarrollo digo, bueno, a ver, primero entendamos un poco esa lógica, a ver cómo es el proyecto, empezar a aperturar, a desmenuzar un poco más cómo es. Entonces, interactivamente a través, en este caso, una herramienta como Mural o Miro, me ayuda y ayuda también a los equipos en una fase inicial, en este caso, lo que es en la industria de la construcción, a poder entender y dejar de manera amigable papelitos como para poder decir, bueno, esto es así, podemos mejorar, optimizar acá. Bueno, ese es lo que yo, digamos, realicé en mi primera clase, el poder entender cuáles son esos puntos de dolor en un ciclo de vida de proyecto. Entonces, a medida que fuimos en cada una de las clases introduciendo estas herramientas de información, de integración, toda la parte práctica, ¿no? Al final del curso, eh, volvemos a la fase inicial, a la primera clase. Bueno, estos puntos de dolor, se dan cuenta de que no es que es el contexto, no es que es la planilla, simplemente es primero entender lo que estamos buscando en relación a la información, después es netamente gestión de personas y gestión de la comunicación. Entonces ahí es como que se dan cuenta y empiezo a cada papelito, empezamos a darle una justificación. Gestión de personas, gestión de comunicación, entonces son reglas de negocio, trazabilidad, como para que armoniosamente todos en una fase inicial sepamos, por más que yo no entienda tu área, tu posición, tengo que saber porque mi posición te puede perjudicar, tu proceder, entonces yo tengo que saber los límites. Entonces, el poder darles ese contexto en esto de la escucha activa, la presencia, ha ayudado, ha colaborado en que es importante esa fase inicial, ¿no? Primero todos definir y analizar el proyecto conjunto, no por silos, parte de proyecto, parte de finanzas por otro lado, y no bajamos la línea en conjunto para que, bueno, empecemos el proyecto, ¿no? Entonces, eso me ha servido como para poder derribar estos sesgos o estos patrones como para que vislumbrar de a poco, ¿no? Esta resistencia en poder ejecutar y dejar de ser ciegos en avanzar. Yo necesito avanzar, avanzar, avanzar. Me ha ayudado y me ha permitido el poder vislumbrar o dar esa luz de la importancia de la gestión de la comunicación, de la gestión de la información y la gestión de las personas. Carlos. Oye, Milce, qué tema tan interesante estás tratando y de hecho es muy extenso, pero voy a tratar de hacer aquí en corto tiempo lo que yo he llamado por tantos años como un vaso comunicante, ¿no? Porque aquí tú estás escribiendo
que el analista de negocio deja de ser un mediador entre negocio y tecnología para transformarse en un facilitador de sentido y relaciones. Y siguiendo Así con el es. contexto, también está capacitado para conectar personas y propósitos en contextos de cambio. Fíjate tú lo siguiente. Tú acabas de hablar de proyectos, desarrollo de proyectos, y yo lo voy a visualizar principalmente en un proyecto de construcción, que efectivamente está ligado a un contrato de construcción. En esos contextos de cambios y en lo que es un negocio como tal, todos tenemos que estar muy claros de que un proyecto está sometido a modificaciones. Todos los proyectos y contratos están supeditados a cambios. Y están supeditados a cambios desde el mismo instante que estamos convencidos de que siempre va a existir lo que conocemos como la incertidumbre y los riesgos. En ese sentido, Exacto. mis estimados amigos y colegas, si hablamos de negocios, también estamos hablando de una corresponsabilidad entre ambas partes, entre los actores, ¿ok? Así Sí, tengamos intereses diferentes, así tengamos tal expectativas cual. diferentes. Y dentro de esas expectativas también tenemos que tener una sensata corresponsabilidad, vamos otra vez a decirlo así, en cuanto a la distribución de los riesgos. Entonces, y creo que también Exacto. hablaste, Emilce, de lo que tiene que ver con, corrígeme si no fue así, con la actitud colaborativa, ¿cierto? Entonces, Exactamente. no podemos estar en un entorno de negocios, aún teniendo intereses diferentes, pero tenemos que estar muy bien conectados y con una actitud colaborativa más allá de unos estándares internacionales que muchos de los que nos están escuchando y ustedes aquí podemos conocer que vienen desde Inglaterra, creo que desde Inglaterra con los contratos NEC, que son los New Ancient Contracts, Sí, los colaborativos. y algunas visiones también de contratos colaborativos aquí en América Latina. Así que, oye, es muy interesante tu exposición, lo que has dicho hasta este momento y es lo que me ha conllevado pues a dar mi primer comentario. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. No sé si a los demás les gustaría aportar un poco de lo que hablamos anteriormente. Rafa, Jorge, Cristina. Estoy deseando que continúes para poder seguir de alguna forma Sí, dialogando, porque estoy seguro que te guardas en excelente. el sombrero, en la chistera, un montón de conceptos también tan interesantes, ¿no? Excelente, bueno, buenísimo. Bueno, a ver, para poder entender hay que ir haciendo un zoom, ¿no? Iterativamente empezar a profundizar el por qué actuamos como actuamos y bueno, la neurociencia creo que es un poco ese vislumbre en donde para cambiar las organizaciones primero tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro. La neurociencia explica algo fascinante, donde nuestro cerebro está diseñado para proteger, no para conectar. El sistema límbico, como dice acá, busca la seguridad. Mi área, mi equipo, mi forma de pensar o de hacer las cosas. El reptiliano reacciona ante la gestión de un cambio como una amenaza. Y después está el córtex prefrontal, donde nos permite empatizar, crear y cooperar. Entonces, cuando un líder actúa desde la conciencia, está activando la parte prefrontal, ¿no? Eso le está diciendo al sistema nervioso del equipo, aquí es un espacio seguro para pensar, para poder sentir y para poder crear. Entonces, en ese estado el cerebro libera una oxitocina o libera dopamina, que son neurotransmisores de la confianza, de la motivación, donde aquí ya la empatía no es blanda, sino son neuroquímicos aplicados a la colaboración. Y como dice acá, por eso los líderes y los analistas que fomentan entornos seguros emocionalmente logran equipos más creativos, colaborativos y resilientes. Hablo desde mi experiencia en relación no solo como jefa de obra en la parte de construcción, sino también como auditora de proyecto, en donde la parte como más relegada, que es la parte de obra, donde están los obreros, donde aquí no piensan ellos, aquí ellos tienen que actuar,
solamente hacer lo que yo digo, lo que está definido. Entonces, debería ser al revés y que las metodologías ágiles de gestión generan de que en una fase inicial la persona más importante es la obra, es el obrero, porque su información es real, porque ellos son los que van a ejecutar el proyecto. Entonces, su información es tan importante como para poder luego desarrollar esa documentación y bajar línea, como decíamos, ¿no? Pero además de su información, es importante el que en un día a día, en esa fase de ejecución, el poder interactuar, el que esa persona también pueda expresar sus puntos, eh, obviamente algunas cuestiones de mejora y que eso sea escuchado, que sea valorado y que encima eso se ejecute, realmente ha generado en proyectos un nivel de productividad, un nivel de apertura, un nivel obviamente de escucha, de compañerismo, en donde obviamente al principio se genera esa resistencia, ¿no? Porque somos personas que tenemos diferentes formas de ejecutar y desarrollar, pero cuando logramos esa sinergia en donde todos nos escuchamos, se torna un espacio colaborativo. Entonces, es tan la motivación que eso produce, por ende la productividad tiende a ser lo suficientemente alta, y lo he comprobado en muchas obras de gran envergadura, en donde todos conjugamos para poder resolver, y si es que hay algún problema lo resolvemos todos juntos. Si no, estamos muy enfocados en ejecutar, en comunicar, en ir paso a paso para que poder cumplir ese objetivo. Más allá que el final después sea un rédito económico, o ¿sí? Una motivación económica, pero el objetivo es el nivel de compañerismo que eso surge solamente por que la persona hable, sea contenida y se pueda aplicar eso a lo largo de la vida del proyecto, ¿no? No sé cómo desde su lugar lo ven en relación a esa empatía, esa sinergia que se genera cuando todos trabajamos en equipo. Es mi pregunta. Adelante, equipo. Vamos a aportar. Jorge, Cristina. Eh, vale, yo creo que como comenta Milse, la clave de casi todas las cosas son las personas, ¿no? Y que esas personas estén y permanezcan sobre todo involucradas, pues es un elemento que va a diferenciar los proyectos que van a salir mejor de los que van a salir un poco más regulín, ¿no? Una de las cosas que desde mi punto de vista, y lanzo un poco también la pregunta para que Milsen me corrija o entre todos, es que el poder alinear a todo un equipo en función de una visión común y que lo que se pretenda sea una cosa de todos y no a cada persona transmitirle la verdadera importancia que ellos tienen, porque en una obra, por poner el ejemplo y siguiendo lo que tú decías, pues quizás ahí están los oficiales de primera que tienen su gran trabajo, pero la obra la mantienen limpia los peones. Y una obra limpia habla muy bien de las personas que trabajan en ella. Con lo cual, para dar esa imagen de coherencia y esa imagen de perfección y esa tal, pues todas las personas hay que transmitirle el valor que están aportando al final en el proyecto conjunto, ¿no? Y me surge también otro Bien. concepto que había visto, no sé si tú lo puedes encajar, que muchas veces es ante el problema el concepto de swarming. Swarming es cuando aparece un problema, pues lo que se trata es de juntar un equipo en el que podamos trabajar juntos para determinar de esas personas que están trabajando juntas las que están más capacitadas para poder resolver y continuar el problema hacia el final, ¿no? Y ese espacio que se crea cuando tú fomentas un swarming y cuando fomentas un espacio de seguridad psicológica donde las personas puedan expresar y donde las personas puedan opinar y sobre todo que esas opiniones se sientan, sean percibidas como que se tienen en cuenta, lo que va a conseguir es que los equipos sean mucho más cohesionados y mucho, digamos, y que trabajen mucho mejor
de cara a conseguir el éxito de las tareas que se les encomiendan, ¿no? Claro, Y esa es un poco mi exacto. reflexión en alto. Es excelente porque, a ver, a través de las metodologías ágiles que se aplican en este caso en la parte de construcción, eh, las lecciones aprendidas, que son los momentos en donde son los puntos de encuentro, no se hace al final del proyecto, sino se hace en cada iteración, ya sea a nivel quincenal o a nivel mensual, como rápidamente poder decir, bueno, a ver cómo estamos, cómo se sienten, cómo podemos optimizar el paso que damos, nos sentimos seguros. Entonces, en cada iteración permite tener esa seguridad de equipo, como decías, ¿no? De todos ser escuchados, para que, bueno, obviamente el resultado entienda o empiece a ser mucho más asertivo, porque, a ver, nosotros hacemos todo un desarrollo en una fase inicial para saber cómo se va a dar a manera proyectual, a manera de proyección y a manera planeada un proyecto, pero la vida en un proceso de ejecución empiezan a surgir un montón de situaciones que desde nuestro lado tenemos que estar lo más activo posible para poder no solo solventar puntos de dolores que son a nivel contexto, para que el riesgo no impacte en negativo, sino también el poder sostener al equipo, ¿no? A nivel personas. Entonces, cuán importante es poder entender desde nuestra posición de rol y a la vez también después que nosotros, cada uno tengamos esas habilidades para con uno mismo el poder gestionarnos y eso nos posibilita el poder gestionar a mi compañero, más allá de que podamos estar en una figura de liderazgo, de posición de jefe o gerente, en el que todos tengamos esas habilidades blandas como para que rápidamente podamos colaborar y como decíamos, a través de nuestro propio gestionar nuestras emociones, va a impactar también de manera positiva el proyecto y obviamente generar esa armonía, ese ambiente laboral lo más sano posible, ¿no? El poder terminar el proyecto y bueno, y desde esa iteración el resultado tiende a ser muchísimo más enriquecedor en cuanto a información y en cuanto a resultado operativo establecido inicialmente. Entonces, en cada capacitación doy ese valor, ¿no? El concentrarnos en esas iteraciones en donde nos permiten concentrarnos en un periodo de tiempo, esto de la escucha activa, el generar y gestionar la información, porque la información también nos va dando patrones de comportamientos, que eso ayuda a que podamos ir optimizando cada paso en procesos, en conversaciones difíciles, en puntos de desarrollos del proyecto, pero desde esa gestión, ¿no? Desde esa simbiosis del todo de lo que venimos hablando. Así que bueno, gracias por el aporte. Pasamos a la siguiente y entramos a un poco más. Y yo creo que acá, entendiendo un poco de los sesgos, creo que es la clave para poder desactivar esos puntos de dolor o esas situaciones que nosotros vivimos o comportamientos que afectan no solo al proyecto a nivel resultados, sino a nivel personas, ¿no? Entonces, empezando con esto de los sesgos cognitivos, como dice acá, los enemigos invisibles del análisis, estamos hablando de donde no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Y el analista de negocios vive entre percepciones, narrativas y expectativas, y ahí aparecen los sesgos, esas trampas mentales que distorsionan nuestra visión, ¿no? Y como dice acá, el sesgo de confirmación, solo vemos lo que valida lo que ya creemos, el sesgo de pertenencia, defendemos a nuestro grupo más que la verdad, el sesgo de status quo, como vemos acá arriba, en donde resistimos al cambio, incluso si el cambio nos da una gran mejora. Después el sesgo de autoridad, que está aquí abajo, donde damos mayor peso al poder que a los datos. Entonces la neurociencia nos enseña que esos sesgos son atajos del cerebro para ahorrar energía. Pero cuando el analista reconoce esos sesgos y los pone en la mesa, obviamente con ciertas habilidades, ya sea con datos, con esta escucha, ¿no? Demostrar, no decir esto es un sesgo, no, sino demostrar cómo se comportó un proyecto con estos patrones, como venía diciendo, eso libera al equipo de actuar en piloto automático.
Entonces se conforma o se transforma en un liderazgo consciente, en donde no busca eliminar los sesgos, sino busca hacerlos visibles para poder resolverlos. Imagínense una cierta cantidad de personas que trabajamos en un equipo y el nivel de sesgos, existen más de 180 sesgos y todos están vinculados. Entonces, cuán importante es el poder entender los niveles de sesgos que tenemos como para que rápidamente nosotros podamos detectarlo y poder limpiarlo o solventarlo, ¿no? En un proceso de desarrollo de proyecto. Entonces, porque solo cuando observamos y lo podemos en sí, podemos buscar esa solución y convertirlo en algo totalmente diferente. Por eso acá digo que el analista consciente aprende a observar sus propios sesgos, por eso decía primero autogestionarme, entender cómo yo acciono, porque eso también después se ve reflejado, regular las reacciones, facilitar conversaciones donde las diferentes perspectivas pueden integrarse, esa capacidad metacognitiva, como dice acá, pensar sobre cómo pensamos, es la base del liderazgo consciente y el análisis de negocio moderno, ¿no? Esto también, como decíamos, esto de la inteligencia artificial, que también nos da miedo de que nos saquen el trabajo y empieza toda una locura en relación a algo que es una herramienta de trabajo nada más, y lograr sacar ese sesgo ayuda como para apalancar o bajar esos miedos y bueno, que permita o estar lo más aperturada posible para, bueno, aportar desde su expertise. ¿Qué opinan? En sus áreas o en sus industrias, de estos 4 sesgos que vemos, ¿cuál es el que más está pesando en su organización? En mi caso es el status quo, por ejemplo. Evitamos cambios incluso cuando son necesarios. Así empezamos ya en una fase de proyecto en donde la documentación no la tenemos, pero necesitamos ya ver la pala moviendo porque estamos perdiendo plata, ¿no? En ese miedo de falta de control genera este sesgo en donde perdemos mucho más plata por no tener la información inicial. Entonces, el poder colaborar y ayudar, y esto también, metodologías y herramientas que nos ayudan a procesar la información en un determinado X tiempo, me permite poder luego tomar decisiones mucho más asertivas en una fase anterior que para cuando en una fase ejecutiva ya directamente es lo que se debe realizar, pero racionalizado, pensado, obviamente en todas las áreas, como decíamos inicialmente, que son fundamentales en la gestión de proyectos que estén integrados, convertidos en regla de negocios, como para que el resultado que estamos esperando sea consciente. Carlos. Esto se pone bueno, Emilce. Fíjate lo siguiente, tú estás hablando aquí de algunos sesgos, que hay Sí. gente, por cierto, que en cierta manera los evita conversar sobre estas cosas. Fíjate, me ha Exacto. pasado en mis actividades de consultoría, bueno, creo que no me presenté, ¿no? Muy cortico, yo soy ingeniero civil de casi 30 años de experiencia, principalmente en gestión de costos de construcción y en el entorno de la gestión de contratos y sus cambios asociados. Entonces, me ha pasado en importantes empresas constructoras aquí en Chile, principalmente en el sector privado. Empresas constructoras que tienen años, 25, 30, 40 años, que construyen muy bien, construyen y entregan edificios espectaculares con una tecnología y con una arquitectura, vamos a decirlo así, quizás exagero un poco la nota, como de última generación, Sí, pero tienen un problema de resistencia al cambio que tiene que ver con los total. temas de gestión, principalmente en la gestión de cambios, porque Sí, entienden que, como dije ahora, hace pocos instantes, los proyectos y los contratos están sometidos a cambios desde el mismo instante que existe una incertidumbre y un riesgo. Entonces, la pregunta que yo sé que no es nada fácil, Emilce, y si los demás también quieren participar, ¿cómo podemos nosotros sobrellevar esa resistencia al cambio y que impacta muchas veces de forma negativa a la gestión de negocios en el sector construcción? yo creo que primero tiene que ver en esto de entender los sesgos, ¿no? En entender los sesgos que hacen de que uno pueda entender cómo es el comportamiento
ayuda después el poder acompañar a través de esto, como hablábamos, de estas habilidades de escucha, de colaboración, pero desde la información, ¿no? En nuestro caso, en la industria de la construcción sería, bueno, tenemos un desarrollo, tenemos un patrón que vamos viendo y en esa falta de información está generando un impacto económico que uno en ciego empezamos a avanzar y creemos de que dentro de todo podemos controlarlo, pero en esa falta de información, de integración, eh, nos estamos cegando y por ende, digamos, el resultado tiende a ser muy negativo. Entonces, desde ahí, entendiendo cómo viene esos sesgos, esa posición de dureza, bueno, demostrando con datos cómo impacta en esto de los riesgos. Uno analiza los riesgos, obviamente después eso se transparenta, pero el que la persona pueda entender cómo impacta en el costo, cómo impacta en el tiempo, cómo impacta en las personas, cómo impacta en el equipo, ya sea el problema que uno llega a tener, demostrándolo con datos, ayuda a que la persona empiece a bajar y a vislumbrar, ¿no? Así, necesitamos una metodología. La palabra hoy metodología es una mala palabra, nos da miedo porque nos saca del control. En esto hablo, ¿no? De gestión en la parte de construcción nos da miedo porque si venimos haciendo como estamos, en esto de status quo, venimos haciendo así, no importa sin planificación, sin información, no importa, que vos me introduzcas una metodología, dame un caso de éxito, decime qué herramientas, cómo va a ser. Entonces se genera un pánico y que solamente es gestión de información y gestión de personas y poder iterativamente ir despacio consciente, avanzando paso a paso para que las tomas de decisiones sean mucho más asertivas. Yo creo que todo tiene que ver, primero entendiendo los tipos de sesgos y después demostrarlo con información, con datos, ¿no? Por eso hoy en día tenemos un nivel de herramientas que nos posibilitan hoy decir, necesito esta información como para que se pueda, estos dashboard, ¿no? O esto de mi hora lo miro, toda esta parte de manera gráfica ayuda amigablemente a entender una información como para que me pueda parar y decir, bueno, sí, vamos mal o hay que ajustar un poco más. Entonces uno va acompañando iterativamente al grupo en esto del analista de negocio, integrar a todos para que todos podamos lograr esos requerimientos al final de proyectos que estén cumplidos, pero desde nuestro lado entendiendo esos sesgos, ¿no? Y confrontando con la información, con los datos. Porque si nosotros directamente vamos, esto es un sesgo, bueno, ya genera otra resistencia. Entonces, si ya venimos con una resistencia, eh, es importante en este caso demostrarlo con datos, que es lo que yo en este caso en mis capacitaciones hago. Generamos toda la información con inteligencia artificial, le damos toda la profundidad y bueno, y ahí decimos, bueno, empecemos a analizar esto. ¿Cuál es el impacto? ¿Cómo es la gestión de cambios? ¿Cómo vamos a actuar con los contratistas? ¿Cuál es el MVP que vamos a tener en una fase de inicio como para que después, si ya tenga que avanzar al siguiente paso, yo no estoy asumiendo un determinado riesgo por la falta de información? Entonces, constantemente empezamos a activar, ¿sí? Activar al equipo en esa conciencia de actividades de información y de procesos para que, bueno, poder ir viendo también, ¿no? Esa curva de aprendizaje de introducimos esto, vemos cómo acompañar en estos sesgos, en esto introducir herramientas, procesos de información como para que la resistencia no sea alta, se frene o genere todo lo opuesto. Entonces, es conjugar muchas cosas, ¿no? ¿Qué opinan? Milce, es que tu presentación es tan potente y tan completa que es que hay poco que, poco que aportar, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista y además desde lo que a mí me encanta y me gusta, que es la neurociencia, que soy una apasionada de esta disciplina, pues creo que el sesgo de confirmación es uno de los más potentes porque además está demostrado que los sesgos tienen raíces biológicas, ¿no? Y que están vinculados a cómo el cerebro procesa la información, prioriza la seguridad y sobre todo busca confirmar lo que ya creemos. Entonces, en este sentido, Claro. pienso que enjuiciar automáticamente es muy cómodo,
pero realmente el cambio está en cuando reflexionamos de una manera consciente, en cuanto le damos un impulso a qué es lo que debemos, bueno, pues de elegir, ¿no? De manera, pues, con intelectualidad, ¿no? Y con capacidad, ahí es donde está el verdadero cambio. Y sobre todo que el analista de negocio creo que tiene que comenzar siempre por analizarse a sí mismo. Creo que lo primero que tiene que hacer un analista de negocio es Claro. analizarse constantemente, ¿no? O sea, creo que es el cimiento, ¿no? De nuestra profesión y a partir de ahí, pues comienza ese liderazgo consciente, comienza la escucha sin filtros, comenzamos a cuestionarnos las certezas que teníamos y bueno, y a partir de ahí creo que lo cambia todo. Y les positivo todos. Sí. La verdad que el ambiente empieza a ser mucho más armonioso, ¿no? Y primero también por el hecho de que uno también tiene sus sesgos, como vos decís, el poder vernos primero, que eso también ayuda. A ver, desde mi experiencia me pasó esto y te aconsejo esto. Entonces yo creo que es fundamental humanizarnos primero para poder humanizar al equipo. Así que Desde excelente, luego. gracias. Ahora quiero compartir, eh, ahora es un video que tiene que ver con los sesgos, ¿no? Es unos minutos y lo pongo para que pongamos atención, en donde acá el objetivo es, estos chicos están jugando a un pase de pelotas eh, y va a pasar un mono. Y yo quiero que ustedes ese mono lo vayan viendo, lo vayan focalizando, porque va a pasar a lo largo de todo el recorrido hasta el final, como para que podamos darle ese foco al mono, ¿no? Y empieza a hacer cosas locas. Ahí les comparto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, uno focalizó en el mono, ¿no? Pero se dieron cuenta, y pongo pausa, se dieron cuenta la cantidad de personas que estaban con remera blanca, el equipo blanco, inclusive, ¿pudieron contar los pases de pelota que tuvieron entre sí? ¿O solamente nos hemos enfocado en el mono? O sea, es que pasa que yo lo que he hecho ha sido una visión tan global de todo que te puedo hablar de todo, pero sin concretarte nada. Exacto. Bueno, forma parte también del sesgo, ¿no? Que uno ve una parte. En este caso el foco era el mono, pero estaban pasando un montón de cosas, entonces desde ese sesgo no nos permite ver la realidad. Entonces, cuán importante es empezar a limpiar esos sesgos, eh, como para que en base a estos puntos de valor que todos podemos eh, ofrecer, realmente podamos entender la realidad de los proyectos. No sé qué opinan. Y vuelvo a compartir la pantalla. ¿Qué opinan sobre lo que hemos visto? Ah, dejo de compartir porque creo que compartí. ¿Qué opinan de lo que hemos visto? ¿Te refieres al ejercicio del mono? Al ejercicio, ¿no? Y cómo esos sesgos Sí, o ese foco solamente en lo que era el mono no nos permitió ver el todo o con totalmente. claridad cada... Fíjate que yo cuando hablamos de los sesgos cognitivos me resulta inevitable pensar en el método científico, ¿no? Porque especialmente ahora Sí, que estamos trabajando en el doctorado concretamente, en el fondo el método científico es una herramienta que nos protege de nuestros propios sesgos, ¿no? Cada etapa que hacemos de plantear hipótesis, contrastar las evidencias, someter los análisis a revisión por pares, replicar los resultados de forma sistemática, busca precisamente eso, ¿no? El intentar evitar lo que realmente pensamos como verdadero. Pero
Por eso digo, el analista debe actuar de forma consciente, trabaja muy parecido a lo que es el método científico. Formula preguntas, observa, contrasta, escucha y se permite cambiar de opinión, muy relacionado con los contratos que comentaba antes Carlos, cuando es necesario, ¿no? Cuando la realidad nos lo exige. Pero para todo eso hace falta algo muy importante, que es humildad. En concreto se llama la humildad epistemológica, es decir, tener la capacidad, la metacapacidad cognitiva de pensar que podemos estar equivocados. Y en eso precisamente consiste el primer punto de partida, en ser conscientes de que podríamos estar equivocados, ¿no? Así que el analista Wow, de negocio va a actuar un poquito muy parecido a lo que hacemos en el método científico. Me parece fenomenal. excelente. Gracias, excelente, buen punto. Y bueno, y parte de esto de lo que vemos, algunas herramientas, ¿no? No es algo intergaláctico que hay que hacer, simplemente es una presencia, estar presente, conectar, en donde acá, como dice, tejiendo redes de valor del silo al sistema, como dice, superar los silos requieren pasar de la lógica departamental a una lógica sistémica, es decir, el analista de negocios se convierte en un orquestador de valor capaz de visualizar con cada decisión cómo impacta en el todo, que es lo que vos decías, Rafa. Es decir, los hilos no se destruyen con estructuras, sino se disuelven con conciencia, que es lo que veníamos hablando. Y cada vez que decimos mi área, mi proyecto, estamos reforzando esa ilusión del silo. Pero la organización real es una red invisible de conversaciones, emociones, decisiones interdependientes, en donde el analista de negocios consciente debe trabajar, como decimos acá, como un orquestador de valor. Las herramientas que acá propongo, eh, que es reconectar con ese sistema, como en este caso son los mapas de relaciones y flujos de valor humano, para ver dónde se corta esa comunicación, la facilitación visual y el storytelling, para poder unir esa racionalidad y la emoción, el diálogo apreciativo, para poder reemplazar la crítica con de sí, con curiosidad, conversaciones conscientes donde la meta no es convencer, sino es comprender. Entonces, si ustedes se ponen a ver, es algo simple, es conversar, estar presentes, es entender al otro como para que en base a eso, ¿no? Poder, como vos decís, humildad, presencia, empatía, podamos lograr entre todos reducir esa brecha, ese silo y armoniosamente poder trabajar en equipo para obtener un determinado resultado, ¿no? Eh, entonces, desde la neurociencia social sabemos que el cerebro no aprende solo, sino en grupo, aprende en relación y cuando un equipo se siente emocionalmente conectado, el cerebro opera de un modo de colaboración, no en defensa, y ahí es donde ocurre la magia de este valor sistémico. Entonces, como punto quería poner en valor cosas tan simples, ¿sí? Y a la vez tan difíciles, porque, a ver, uno cree que es una herramienta, que es WhatsApp, que es un Excel, algo que me vaya comunicando, ¿no? Sí, tenemos todas estas herramientas, pero si no existe esto, que es lo real, ¿no? Ahí realmente va a suceder ese gran cambio que estamos buscando, esa sinergia, ese sistema para poder trabajar en equipos, ¿no? Como decimos, más con inteligencia artificial se está generando un poco más de disociación, de separación. Bueno, el objetivo es que volvamos a humanizar, conectarnos. Y bueno, las herramientas sí son fundamentales, son necesarias, pero es tan importante el poder generar esos entornos de espacios colaborativos, de contención, de escucha, de presencia, como para que podamos avanzar en un entorno donde la información es de ya. Entonces, el acompañamiento va a ser fundamental para poder cerrar ese silo, esa brecha de silo y convertirnos en algo mucho más armonioso, unido, como en este caso sería el sistema. Entonces, paso ahora en cuanto a la reflexión, ¿no? Y lo voy a leer porque considero súper importante. Organizaciones con mente y corazón integrados. Cuando los analistas de negocios lideran desde la conciencia y el entendimiento neurocientífico, el impacto trasciende los proyectos.
Las organizaciones evolucionan de estructuras rígidas a ecosistemas adaptativos, donde las personas piensan, sienten y colaboran con un propósito común. El valor ya no se mide solo en entregables, sino en el nivel de conexión, aprendizaje y sentido compartido. El analista deja de ser observador y se convierte en catalizador de coherencia. Alguien que integra lo racional con lo emocional, lo técnico con lo humano. El futuro del análisis de negocios no está en más herramientas, sino en más humanidad, más conciencia y más conexión. Esa es la nueva ventaja competitiva. Paso a poder definir acá preguntas en donde tengo 3 preguntas y me gustaría que podamos ver estas opciones y poder analizar conjunto como para poder ir cerrando esta hermosa webinar, ¿no? En donde la primera es, ¿qué crees que dificulta más la colaboración entre las áreas en una organización? Tenemos 5 opciones. ¿Qué creen ustedes de lo que venimos hablando? La falta de confianza en la comunicación, los intereses y objetivos que no están alineados, los egos inconscientes, la presión por resultados rápidos sin reflexión, que veníamos hablando de lo que nos pasa a nosotros en la industria de la construcción, la falta de liderazgo consciente que conecta a las personas. ¿Vale ¿Quién decir que creen? ¿vale decir que todas suman? Todas. Sí. Porque, a ver, ¿Alguna tendrá mayor peso? la que más, bueno, entonces ahora sería colocar un poco, ¿no? Cada una de ellas por orden, ¿no? Por el orden, porque yo creo Bien. que todas la dificultan. ¿Qué te diría? Yo es que creo que la falta de liderazgo en un analista es muy relevante, tanto para bien como Sí, para mal. Entonces, porque el liderazgo es que crea el equipo cohesionado, si el equipo está cohesionado, es creativo, es dinámico, es ágil, surgen los resultados. Entonces, para mí la E es muy determinante. No sé los demás qué pensáis. bien. ¿Qué piensan, chicos? Efectivamente, como dice Cristina, todas suman, pero vamos a verlo en una ecuación. Todos suman, pero para mí, según mi experiencia, lo que multiplica esa dificultad es los intereses, cuando los intereses y objetivos no están alineados. Y lo que has venido hablando en los últimos minutos, Emilce, que tiene que ver con los sesgos inconscientes. Yo creo que, y quizá voy a ser un poco más duro con esto, con esta palabra que voy a decir, creo que lo que le hace más daño a una organización, y me ubico donde yo trabajo, en el área de proyectos de construcción, cuando los intereses y objetivos no están alineados, y, e insisto, los sesgos inconscientes. Excelente, excelente. Porque esa falta de, si uno no lo ve, es una falta de presencia, ¿no? Y seguir avanzando, y bueno, ya sabemos que el error va a existir. Excelente. E ¿Qué opinan los incluso, demás? Sí, sí, permíteme, Emilce, sí. sumar otra variable que multiplica, la falta de compromiso, ¿ok? Y la falta Vale. del sentido de pertenencia. La responsabilidad. Pero ahí también es desde nuestro lado, ¿no? Como líderes o como analistas de negocios, el poder lograr esa integración, ¿no? Y si en esa integración la otra parte, bueno, ya no se siente cómodo algo, bueno, que poder analizar el por qué, pero desde nuestra posición yo creo que va a ser fundamental en el que se pueda eh, el poder reducir lo que vos estás diciendo. Excelente. Jorge, Rafa, ¿qué opinan? Rafa, tienes el micro. Yo opino, gracias amigo, yo opino como Cristina, como Chris. Creo que al final estamos, digamos que la A, la B, la C y la D al final son casuísticas que no vamos a encontrar sí o sí en mayor o menor medida en los entornos en los que vamos a trabajar. Aquí el analista de negocio va a tener que explotar una capacidad vital que es precisamente ese liderazgo consciente, ¿no? Sin crear las conexiones neuronales entre las personas, todo lo demás no va a ser posible mitigarlo o incluso eliminarlo, ¿no? Así que me inclino por la E. Excelente. Sí, por más que uno tenga las 1500 herramientas y la parte más humana, no va a funcionar igual. Excelente. Jorge,
Yo creo que un poco hilvanando todas las opiniones, la de Carlos, la de Cristina, la de Rafa y lo tuyo, yo creo que al final hay un problema que va más en el tema de la comunicación. Es decir, me explico. Normalmente los equipos suelen tener unas culturas propias, unos lenguajes propios, incluso hablando en los mismos oficios, ¿no? Y al final lo que se crean son pequeños silos entre esos equipos por el sentido de pertenencia de esas personas a los equipos, ¿no? Y al final cada uno de esos equipos está pensando más en ellos mismos que en el resultado final de la aplicación. Es decir, todos sumamos y cada uno suma por sí, ¿no? Entonces quizás esa alineación entre no solo que no se le consiguieron explicar a lo mejor los objetivos que se pretenden y donde todos empiezan a participar y que esos objetivos son objetivos comunes, no son objetivos de un equipo, sino es objetivo de una serie de equipos que están remando en la dirección correcta, que le marcaron pues sus responsables, pues a partir de un análisis, a partir de una decisión, a partir de una cuestión. Entonces, el comunicar esa, digamos, el comunicar esos intereses, o sea, y hacer que los intereses sean los de todos, yo creo que es una clave. Pero también está, por otra parte, que si no hay un liderazgo que sea capaz de organizar todo esa amalgama de cuestiones, pues por mucho que alineemos, pues va a faltar la dirección que es clave, ¿no? Ese liderazgo que tú comentabas consciente y que creo que al final hay personas que son líderes y personas que necesitan ser lideradas, ¿no? A veces dentro de esos pequeños equipos surgen algunos líderes naturales que van ayudando, que son de alguna manera el punto de referencia para esos otros líderes, quizás un poco más arriba, para conseguir eso. Y básicamente todo eso se consigue con mucho esfuerzo porque, como comentabas antes, el cambio no es natural a las personas, no nos gusta cambiar. No. Y cuando no nos gusta Por cambiar, tener ahí un... correcto, nos esforzamos en seguir haciendo las cosas como son, porque nadie, en mi opinión, no transmitió la importancia del cambio, pero sobre todo la importancia de no cambiar. ¿Qué pasa si cambio? Pero mira, ¿qué va a pasar si no cambias? Y al final, en ese momento, cuando tú entiendes que el cambio es mucho, digamos, es mucho mejor un cambio, aunque sea un poco más complicado que quedarse como está, a partir de ahí empiezas a asumir y empiezas a abrir, y empiezas a abrirte a nuevas posibilidades, ¿no? Y al final esas nuevas posibilidades de ese cambio y demás van a perdurar si el cambio realmente se gestionó adecuadamente, o van a tener que pivotar en una nueva función cuando se vea que por alguna razón pues ese cambio no está eh, obteniendo los resultados precisos, porque al final el cambio es como los impuestos, ¿no? Eso es natural a la vida humana. Nacemos, cambiamos y morimos, ¿no? Y cambiamos también después, ¿no? Un poco en ese sentido. La verdad es que cualquiera de ellos. Y los sesgos, pues nos vienen ahí pautando poco a poco porque tenemos que lidiar con ellos, ¿no? Y al final, ¿ves? Ya te lo decía yo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Y hay una frase que no recuerdo quién la dijo, pero sí es importante. Mira, tanto si dices que puedes como si no puedes, tendrás razón. Y esa es la clave. Literal. ¿Mm? Hermoso. ¿Mm? Grandioso. Gracias. Después viene una segunda pregunta en donde, cuando tomamos decisiones en equipo, ¿qué suele influir más en la práctica real? ¿Los datos y la evidencia disponible? ¿Las opiniones del líder o figura de autoridad? ¿Lo que piensa la mayoría? ¿La costumbre o lo que siempre se hizo así? ¿La intuición o la percepción personal del momento? ¿Qué opinan? En nuestro caso, y hablo de mi experiencia, es la de siempre se hizo así, ¿no? No vengas con metodologías, ¿qué es eso? Y dame casos de éxitos como para que yo pueda ver cómo dentro de todo puedo controlar, como decíamos. Eh, y esto de introducir herramientas para poder desarrollar una toma de decisión mucho más ágiles. No, yo estoy así bien. Vamos sin planos, vamos sin información, total, hay otras obras que puedo traer plata para poder seguir avanzando. Vamos, vamos, no importa. Yo quiero ver economía. No, no funciona así.
Aquí la D para mí, no sé Carlos qué piensa que está dentro del rubro, eh, es la D primera. Yo también estoy de acuerdo contigo en que es la D, porque además es que esto refuerza mucho la inercia, ¿no? El patrón mental, lo que siempre funcionó, ¿no? Y además refuerza mucho la resistencia al cambio que tenemos, ¿no? Porque hablando pues de neurociencia, ¿no? De cómo el cerebro funciona, así reducimos la ansiedad, reducimos también la Mm, sensación de riesgo, con lo cual, bueno, pues nos sí. mantenemos ahí en nuestra burbuja ¿no? de seguridad. Así Hay unos que, que vamos mal, pero lo tengo controlado, ¿o no? efectivamente, aunque las demás sí que es verdad que son igual de o sea, son muy importantes también porque son influencias también muy poderosas, pero yo estoy también de Sí, acuerdo contigo en que la de es más fuerte. es la primaria. ¿Qué opinan los demás? Pues yo, en mi opinión, trabajando más de 20 años un poco como consultor, ¿no? De estrategia, de dirección de proyectos y demás y análisis, siempre he visto que el que manda, el que tiene más galones, condiciona queriendo o sin querer al resto, ¿no? Sobre todo cuando te reúnes en una reunión de junta directiva o de jefes, el peso del líder es mucho peso, ¿no? A veces tanto que desafiar la opinión formal o la línea directriz supone una amenaza, ¿no? Muy relacionado también con el status quo, ¿eh? Pero Sí, sí, sobre todo en las empresas muy jerarquizadas, ¿no? Para mí la B. excelente. Bien, excelente. ¿Alguien más? Yo lo que Y veo es pasamos que a la la A siguiente. es de todas, Sí. un poco con la línea de Rafa del pensamiento científico, la A, que sería, digamos, la clave para empezar a pensar, es Ah, la que menos se utiliza, los datos y la evidencia, ¿no? Y bueno, la intuición quizás también sea la que menos, porque al final la intuición pasa un poco por lo que sería bien, la costumbre y la figura de autoridad que marca, condiciona, ¿no? Y ahí como ese líder, esa figura de autoridad, pues nos entra el sesgo no sé cómo es el justo, pero bueno, como lo dice un experto, pues el experto será verdad, ¿sabes? No solemos cuestionar ni a la autoridad ni a las personas que tenemos como referentes en determinados temas, ¿no? Porque entendemos que exacto. hablen con lo suyo. Y lo que piensa la mayoría, bueno, yo creo que esa también es una situación en lo que no se suele ir, pero bueno, ante la duda, en caso de que estás con el equipo y preguntas y ves cosas, pues ahí, bueno, va, pues ya como está yo con mis compañeros, ¿no? Al final Ah, tampoco... para no Pero eso yo contradecir, creo, más que en mano contradecir, yo creo que ya no es ni entrar en debate y un poco, claro, bueno, no me va mucho, ¿no? Es un poco el dejar claro. hacer o el dejar ir, ¿no? Por lo que la costumbre y las opiniones del líder, al final yo creo que son las que más suelen pesar en algún tipo de decisiones, ¿no? A nivel... Hombre, sí que es verdad que en el mundo ideal, ¿no? Del analista de negocio ideal, evidentemente, claro, los datos y la evidencia disponible tendrían que ser lo que más influencia tendría que tener Primario. el equipo, ¿no? Sí, Pero claro, no vivimos en un mundo ideal, no. evidentemente. No, Porque no a lo que aspira un analista, ¿no? Siempre es a tomar decisiones basadas en evidencias y no en Ya, hábitos, en pero- jerarquías, ¿no? O en sesgos, Bueno, ¿no? de cualquier manera, yo exacto. creo que, y ahí está Rafa con su super experiencia, que al final, con esos datos y esas evidencias, con esa intuición, además, porque muchas veces los datos en sí, pues lo importante es saber entenderlos, ¿no? Y yo creo que para entender muchas veces esos datos, esa intuición o esa experiencia previa que te van a dar, pues es las que te van a completar que esos datos y esas evidencias realmente sean, digamos, tratadas correctamente, ¿no? Porque a veces no todo lo que parece, las grandes evidencias son lo que parecen y recuerdo así un poco a cuestión de anécdota la historia de una persona que habían dicho que había evitado la Tercera Guerra Mundial, porque cuando todos los sistemas decían que
se habían lanzado unas bombas atómicas y que estaban a él dijo que no, que eso que no podía ser y no respondió. Tenía datos y tenía evidencias. Los datos le estaban diciendo que había algo, la evidencia le decían, pero su intuición fue la que de alguna manera salvó de la catástrofe, ¿no? Por eso, Claro, siendo los datos importantes y relevantes, yo creo que muy buenos datos en una persona que no sea capaz de entenderlos tampoco va a aportar poco buenas útil, soluciones, ¿no? Y en general somos excelente. bastante, no sé, bastante anuméricos, sobre todo cuando manejamos los números. Mm. Juan Real, excelente, muchísimas gracias. Después nos pasa el tercero y el último, en un entorno de cambio, ¿qué actitud define mejor un analista de negocios? Consciente, ¿no? Eh, Facilita conversaciones difíciles con empatía, escucha para comprender, no para responder, cuestiona creencias sin atacar personas, teje relaciones más allá de los organigramas, integra lo técnico con lo humano para generar valor sistémico. ¿Qué opinan? Yo creo que la E sintetiza a todas las demás, ¿no? No sé vosotros qué pensáis, porque yo creo que integrar lo técnico con lo humano creo que es lo que distingue a ese líder consciente, ¿no? Del que hemos estado hablando todo el tiempo. Así que desde mi punto de vista es que es una actitud central y además eso, creo que sintetiza a todas las demás. Excelente, Sí, generar el equilibrio. sí, yo me identifico con la E, integrar lo técnico con lo humano para generar valor sistémico. Y más allá de eso, la B también multiplica el tema de escuchar para comprender, no para responder. Y de allí lo que significa, y estoy seguro que todos ustedes saben de lo que voy a hablar, y me refiero al poder de la escucha, ¿ok? Que es lo que nos lleva a tomar decisiones en entornos, vamos a decirlo así, colaborativos e incluso corporativos. Entonces, para mí, primero la B para poder entonces entrar en el torno de lo que es la E, la integrar lo técnico con lo humano. Bien. Rafa, Jorge. Fíjate, yo creo que cuando miramos un poco, ¿no? O hacia atrás y pensamos en las experiencias que hemos tenido, ¿no? Lo que solemos recordar es precisamente cuando hicimos el trabajo en el entorno más difícil, ¿no? Cuando lo tuvimos que hacer a pesar de el clima que había, el mal rollo, la mala energía. Entonces, para mí, la expresión máxima del analista de negocios cuando es capaz de hacer visible la lógica del pensamiento científico en un entorno donde tiene todos los elementos en contra, precisamente donde la conversación es más difícil, ¿no? Donde no hay empatía, ¿no? Yo creo que ahí se notan las tablas, se nota la capacidad no solo de crear relaciones, sino de solventar por encima de esa discrepancia, ¿no? Y de ese entorno de lucha, como hemos visto recientemente en Gaza, ¿no? Eh, Llegar a acuerdos por encima de eso. Eso requiere un análisis, un trabajo de un equipo de analistas militares de inteligencia enorme, ¿no? Chapó para llegar a poner un pilar básico, o, en este caso, ¿no? Orquestar un instrumento de paz. Yo creo que ahí me quito el sombrero. La A para mí sería el elemento culmen, ¿no? De la madurez en análisis de negocio. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pasamos un poco a lo que somos acá en IVA Argentina, un capítulo nuevito. Gracias por el apoyo por parte de ustedes también para que esto sea posible. Tenemos, bueno, nuestro LinkedIn, tanto como la página en sí inicial, como también hemos conformado áreas de interés en donde, bueno, son 4 áreas que conllevan diferentes temáticas y bueno, nosotros también tenemos webinars todas las semanas como para, bueno, ir difundiendo las buenas prácticas desde acá en esta posición en IVA Argentina. También el poder que se conecten desde nuestra página web de IVA Argentina, en donde, bueno, tenemos la oportunidad en este año de liderar el Congreso
que se va a celebrar el día 20 y 21 de noviembre. 20 va a ser presencial y 21 va a ser virtual, en donde aquí nuestro querido Rafa, es nuestro speaker estrella, va a estar presente el 20 de noviembre. Los invitamos porque es a nivel mundial, speakers de todo el mundo, nacionales e internacionales, con una gran variedad de temas. La idea es que se pueda hablar de ese pantallazo general de lo que es el rol del analista de negocios y cómo está impactando en todas las organizaciones. Entonces los invitamos a que formen parte. Igual están en nuestras redes sociales para que ustedes se puedan inscribir, tanto el 21 en sí, si quieren de manera presencial, sino también de manera virtual, y el día 21 netamente va a ser virtual, ¿no? Así que bueno, agradecer a ustedes nuevamente el poder verlos, y bueno, no sé, paso la palabra a Cristina. No sé si querés Muchas que desee gracias. compartir. Muchas gracias, Emilce. Felices también de participar desde nuestro capítulo en vuestro maravilloso congreso. Gracias por pensar en nosotros y en que podíamos aportar algo de valor. Y Jorge Bueno, termina, ¿no?, presentándonos Sí, el próximo webinar que eh, tenemos en esta serie. vale, os hago un resumen un poco rápido. Entiendo que no tengamos más preguntas de las que fueron surgiendo, pero al final, muchísimas gracias, Emilce, por tu magnífica exposición donde nos hablaste sobre neurociencia y neurociencia social, sobre el liderazgo consciente, sobre los sesgos cognitivos, sobre redes de valor y sobre herramientas como las conversaciones conscientes, donde se comprende y no se convence, de diálogos apreciativos donde la crítica es reemplazada por la exploración conjunta de lo que funciona, por la facilitación visual y un storytelling donde vamos a conectar la racionalidad con la emoción, donde nos hablaste de esos hilos de confusión que se van a transformar en un puente de colaboración con una clave que es más humanidad, más conciencia y más conexión. Dicho lo cual, no tenemos más preguntas. Entiendo que no tengamos algunas preguntas y pasamos ya, pues bueno, al final con el webinar donde nos invitó Emilce a reflexionar sobre el verdadero rol del analista de negocio en una mejora organizacional, ¿no? Al final, quisiera agradecer a nuestro ponente su tiempo dedicado para preparar este webinar, por toda la información que nos ha compartido y a todos ustedes pues, por compartir vuestro tiempo con nosotros, ¿no? Permítanme recordarles que se pueden mantener informados de las actividades que tenemos en IVA Spain a través de nuestra página web, spainiva.org, en nuestro perfil de LinkedIn y en nuestro canal de YouTube, donde en breve podrán tener también esta grabación disponible. Este webinar da derecho a la obtención de una CDU, siendo responsabilidad de cada uno de ustedes el solicitarla, ¿no? Y antes de dar por finalizado este ya cuarto webinar de la serie Van Spain Insights, permítanme recordarles que nuestro próximo webinar, nuestro compañero Ignacio Periquet y Sorna nos ofrecerá un café virtual donde vamos a conocer las certificaciones de IVA para ser un analista reconocido y sobre todo para potenciar nuestras carreras. Esto será el próximo 11 de noviembre en el horario habitual de 19 a 20 horas y como siempre podrán obtener más información y realizar su inscripción al mismo si fuese de su interés a través de la página web de IVA Spain. Y ahora sí, damos por concluido este webinar agradeciéndoles a todos ustedes por habernos acompañado en el día de hoy y a nuestra ponente Emilce por el tiempo dedicado a la preparación de esta magnífica ponencia. Y les invito un a que como Emilce placer. se animen y compartan su conocimiento y experiencia como ponentes en un próximo webinar de la serie IVA Spain Insights, webinars para analistas de negocios. Y recuerden que estamos haciendo historia con el análisis de negocio en España y todos ustedes son parte de ellos. Hasta la Muchísimas vista, compañeros. gracias. Gracias, Emilce, Emilce. Gracias, Carlos. Gracias a todos. fantástico, gracias, presidenta. Nos vemos Gracias. prontito. Gracias. Nos Felicidades. vemos. Chao. Chao, gracias. Gracias. Felicidades. Hasta Chao, Hasta luego. Igual. chao. luego. Chao. Enhorabuena. Chao, gracias. Encantado.